La semana pasada estuvimos hablando con respecto a la muerte de Lázaro, desde el capítulo 11, versículo 1, hasta el versículo 27, prácticamente hasta el versículo 27. Y estuvimos viendo algunos puntos y algunos detalles bastante buenos sobre este estudio, esperanza contra desesperanza. Y ahora vemos que Jesús tiene ahora otro reto todavía aún mayor, que es el reto de resucitar a un hombre de ya 4 días. Lázaro, un gran amigo de Jesús, junto con sus hermanas Marta y María, gozaban de, podemos decir, del favor de la amistad con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué privilegio tuvieron muchos que pudieron ver a Jesús, pero como Marta, María y Lázaro, yo creo que fue un privilegio muy especial de él ser llamado amigos. Y como estábamos hablando ayer, perdón, la semana pasada, es que los días van tan rápido, mis hermanos, que uno cree que es ayer, donde la Biblia dice que Jesucristo amaba a Lázaro y amaba también a Marta, ¿verdad? Y a María, es decir, un amor de hermanos, un amor filial. ¿Mm? A tal punto que Cristo Jesús dijo que Lázaro era su amigo. En el versículo 11, cuando dice, nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy a despertarle. También decíamos que Jesucristo estaba en Betania, ¿eh? Que Jesucristo estaba en Jerusalén, y dice que el que estaba enfermo, Lázaro, estaba en Betania. Y decíamos que había aproximadamente 3 kilómetros de Jerusalén, ¿verdad? A Betania, quiere decir que estaba bien cerca. Podía ir caminando y podía llegar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que Cristo se quedó 2 días más. ¿Mm? Aparte de que estaba bien cerca, cuando supo de la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, dice que se quedó 2 días más. Y yo diría que todo esto era dándole tiempo para que se completara la obra que iba a glorificar el nombre sacrosanto de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y en la imagen de nuestro Padre Celestial, Jehová de los ejércitos, como vamos a ver hoy. Y hablamos también sobre la soberanía divina, ¿m? Que significa que Dios es aquel que se siente en el trono del universo, ¿verdad? Y Él es el que sabe todas las cosas, ¿verdad? Y esa demora de Cristo Jesús que se encuentra en el versículo 6, que hablábamos la semana pasada, de cuando yo, Jesús, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, era una manera del Señor demostrar que él tenía todo el dominio y todo el control de las cosas. Luego vimos también cómo tuvo ese encuentro en el versículo 17 del capítulo 11 de Juan, versículos 17 al 27, cuando Jesucristo tuvo el encuentro con Marta, ¿m? Donde tuvo esta conversación y donde Jesucristo le dice, yo soy la resurrección y la vida, que hablábamos sobre esos yo soy, que son 7, ¿verdad? Que aparecen en el libro de Juan, los 7 yo soy, que luego yo voy a traer un estudio, si Dios me lo permite, bastante bueno con respecto a esos yo soy, qué significan esos yo soy de Jesús. Hoy vamos a ver en el versículo, desde el versículo 28 al versículo 37, donde Jesús y la muerte como el último enemigo. Acuérdense que este estudio se llama Esperanza contra Desesperanza. Este es el último estudio que vamos a dar, si Dios nos lo permite, en esta noche. Y la Biblia dice rápidamente, entrando en materia, en el versículo 28 del capítulo 11 de Juan, que habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Esto fue después de la conversación que el Señor tuvo con Marta, cuando Marta le dijo que ella sabía que su hermano iba a resucitar en el día posterior, y Jesucristo le dijo, yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y después de esta conversación, dice que María fue a llamar a su hermana y le dijo, el maestro está aquí, te llama, ¿verdad? Cuando Marta fue a llamar a María. Dice que ella, cuando lo oyó, María, se levantó de prisa y vino a él, vino a Jesús. Y dice que Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban a Marta y a María, ¿verdad? Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí.
Pero dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubiese estado aquí, no habría muerto mi hermano. Fíjense que hay una diferencia entre Marta y María, ¿verdad? Dice que en el versículo 20 dice que cuando Marta oyó que Jesús venía, salió a encontrarle a él. ¿Mm? Pero no dice que se postró a sus pies, sino que dice que cuando lo encontró Marta, le dijo a Jesús: si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Sin embargo, en el caso de María, dice que María, cuando llegó a donde estaba Jesús, dice que al verle se postró a sus pies. Acuérdense que María fue la que ungió los pies de Jesús. Es decir, María había en María ese vínculo de amor, pero al mismo tiempo un vínculo de humildad y de humillación ante el Señor. Y dice que ella se postró y le dijo la misma palabra prácticamente que su hermano le había dicho, pero vemos aquí que María era más sumisa. Y eso no quiere dejar dicho que Marta no respetaba y amaba a Jesús, pero en María había una entrega total. Y Dios quiere que en este tiempo de pandemia, de dolor, estemos humillados delante de su presencia. Reconozcamos que Él tiene el dominio y que Él tiene el control de todo. Y dice el versículo 33 que entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, dice que se estremeció en espíritu Jesús y se conmovió. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Y Jesús dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Y el versículo 35, que es uno de los versículos, si no me equivoco, es el versículo más corto de la Biblia, dice: Jesús lloró. ¡Wow! Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Ahí los judíos comprendieron el amor que Jesús le tenía a Lázaro y a su familia, ¿verdad? Y dijeron los judíos: mirad cómo le amaba. Pero dice que algunos de ellos, de los judíos que estaban ahí, cavilaban en sus corazones y dijeron: ¿no podía este que abría los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Fíjense que en medio de la situación siempre van a haber personas que van a cuestionar tu accionar. Así como cuestionaron a Jesús cuando la Biblia dice que Jesús se conmovió en espíritu y lloró al ver la angustia, al ver la desesperación de los hermanos. Mire, aquí me voy a detener, tengo que detenerme un poco, porque esto es digno de un análisis. Jesús y la muerte, el último enemigo. Miren, aquí vemos nosotros claramente, bendita sea la gloria del Señor, cómo Jesús se conmovió en su espíritu. La palabra conmover en el idioma griego significa embrimaomai. Oigan bien, embrimaomai, según Strong 1690. Y esto viene derivado de la palabra que en hebreo al griego sería en, y brime, que significa fuerza. Dice que esta palabra se usa para expresar ira, según Marcos capítulo 14, versículo 15, cuando habla de que la persona se sintieron molestos cuando vieron que Marta había derramado, María había derramado el perfume sobre Jesús. Pero también indica un hablar o un actuar inspirado por un sentimiento profundo o en un sentimiento profundo, que fue lo que pasó aquí. Cuando Cristo se conmovió, Cristo sintió un sentimiento profundo de ver cómo las personas lloran a sus seres queridos. También esta palabra de conmovido también es como una dura admonición. Es cuando uno le dice a una persona: mira, ten cuidado, mira, no lo digas a nadie. Pero aquí verdaderamente conmovido significa que Cristo tuvo una profunda inspiración, un sentimiento profundo al ver cómo los seres humanos lloran la muerte de un familiar. En Isaías capítulo 25, versículo 8, la Biblia dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Es decir, Dios tiene, óigame bien, mis queridos y caros hermanos, Dios tiene pensado y lo va a hacer en su tiempo, destruir a la muerte. Porque la muerte le causa un sentimiento profundo, ¿sí, mi hermano? A nuestro Padre Celestial, cuando Él ve cómo las personas se mueren, sus seres queridos, cómo una persona mata a otra persona por disparates, los abortos, todo ese tipo de cosas le causan un fuerte sentimiento, una profunda admonición a nuestro Padre Celestial. En Oseas capítulo 13, versículo 14, dice
que de la mano del Seol los redimiré, dice el Señor, y los libraré de la muerte. Y luego dice, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. El Señor va a esconder la compasión en aquel día de su vista. La compasión no tendrá compasión cuando juzgue a la muerte, cuando juzgue al Seol. Es decir, Dios no se goza de ver a las personas morir. El Señor dice que destruirá la muerte para siempre. Y aquí dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Y Cristo ya sabía de antemano que eso tenía que cumplirse, porque ya los profetas Isaías y Oseas lo habían también profetizado. Pero mi hermano, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 54 al 55, la Biblia dice que cuando todo lo corruptible se haya vestido de incorruptible y lo mortal haya sido absorbido por la inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. Sorbida es la muerte en victoria. Según la Biblia NBI, que significa la Biblia, una actualización mejor, la NBI, dice que la muerte ha sido devorada por la victoria. Esto es lo que significa esta parte. Y luego dice el 55, ¿dónde está muerte tu aguijón y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Es decir, ya cuando Cristo nos redima del poder de la muerte y del pecado, no tendremos más dolor, ni ya el Señor se va a sentir, ¿verdad?, en un sentimiento profundo de tristeza y de pena, como le causó esta situación de ver a Marta y a María llorar de esa manera. Dice que hasta Jesús lloró. Pero fíjense que luego el 38, donde habla sobre el levantamiento de Lázaro de entre los muertos, dice que Jesús profundamente conmovido. Decíamos que la conmoción se usa para expresar ira, es decir, ira en contra de la muerte. Indignado, la muerte, mira lo que has hecho. Mira lo que devastas, la muerte. Mira lo que hace el pecado. Mira lo que hace la maldad. Pero también el indicar un hablar o un actuar inspirado en un sentimiento profundo. Cristo se sentía conmovido. Estaba profundamente en ese momento impactado. Dice aquí que Jesús profundamente conmovido y otra vez vino al sepulcro. Y era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Ese término de quitar la piedra es que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida todo lo que sea falta de fe. Quitad la piedra, ¿verdad? Fíjense que esta parte está explicando claramente que no podemos tener nada que impida que la gloria del Señor se manifieste. ¿Por qué? Porque Marta, la hermana del que había muerto, en el versículo 39, después que Jesús dijo quitar la piedra, le dijo al Señor, Señor, y he de ya, porque es de 4 días. Oigan esto, mis hermanos. En los tiempos de Jesús, los judíos tenían por costumbre darle a un muerto 3 días. Es decir, a una persona que moría, se le daba 3 días para certificar que esa persona había muerto, y luego se procedía a enterrarlo. En algunos casos era así, o en la mayoría de los casos. Pero fíjense que Jesús no cogió los 3 días. Jesús esperó 4 días para hacer el milagro. Es decir, cuando humanamente hablando, no había manera de que Lázaro pudiera estar con vida. Mas Cristo sabía que Lázaro no estaba muerto, sino que estaba durmiendo. Pero los que estaban a su alrededor entendían que Lázaro estaba muerto. Y hasta su misma hermana, en su humanidad, le dijo al Señor, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Es decir, ¿qué te pasa, Jesús? Tenemos que tener cuidado de no decirle a Dios lo que Dios tiene que hacer. Dios sabe lo que tiene que hacer. Dios tiene el dominio y el control de todo. No se nos puede ir la guagua, mis hermanos, como decimos en el populacho dominicano. No podemos que nuestra mente se vaya. No, Dios no sabe de eso. ¿Y tú crees que Dios puede hacer eso? Dios se la sabe todo. Él creó los cielos y la tierra en 6 días y al 7º día descansó de su obra. El versículo 40, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios? ¡Wow! ¡Qué palabra! No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Tremendo. Tremendo. Y aquí vemos cómo Jesús le habla a Marta para robustecer su fe. Marta, no te lo he dicho. ¿Cuántas veces el Señor nos dice una cosa una y otra vez y otra vez y otra vez? Y nosotros no entendemos porque nos falta fe, porque nos falta confianza. Por eso que la Biblia dice claramente en Hebreos capítulo 11, desde el verso 1 al 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, como se acercó Marta, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan.
Marta se acercó a Jesús, pues tenía que mantener esa fe. Ya después que Jesús le había hablado a ella en versículos anteriores de que todo aquel que vive y quiere en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Y ella lo afirmó, por aquí parece que te le está olvidando. Entonces dice que quitaron la piedra, versículo 41. Quitaron la piedra de donde habían sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Al levantar Jesucristo a Lázaro de entre los muertos, no fue una resurrección seguida de una vida física sin fin, es decir, que Lázaro no iba a morir, sino que esto estaba reservado por el Padre para iniciarlo con la resurrección de su Hijo, con la cual quedaría inaugurado un nuevo orden de vida para todos aquellos que en Cristo estuvieran mirando al futuro en esperanza. ¡Wow! Jesús restauró a Lázaro a la vida física, la cual cesaría posteriormente con la muerte cuando Lázaro volviera a morir. Como todos los que han muerto en Cristo, Lázaro espera ahora la resurrección del cuerpo prometida a todo el pueblo de Dios. Mis hermanos, con este milagro, Jesús estaba certificando una creencia judía que se tenía en aquellos tiempos de que el Mesías tenía que tener poder sobre la muerte. Por eso vemos que la hija de Jairo muere por resucitar inmediatamente. Pero Lázaro, Jesús esperó 4 días para certificar, de acuerdo con muchas de las leyes judías que había y de los pensamientos que los judíos tenían con respecto al Mesías, de que tenía que ser de esa manera. Y Cristo cumplió con todos los requisitos. El Hijo del Hombre, nacido del linaje de David, nacido de una virgen como lo profetizaron, tenía poder sobrenatural sobre las cosas, sobre las aguas, sobre todo, pero también tenía poder sobre las enfermedades y sobre la muerte. Y este estudio de Lázaro nos da a entender claramente que no hay contraesperanza, que la esperanza de Dios no pueda minar, que la esperanza de Dios no puede hacer. Así que, mis hermanos, terminamos con este estudio que nos tomó prácticamente de 3 a 4 semanas, pero quiero que quede en nuestros corazones. Cuando hay desesperanza, miremos al Señor. Y esta pandemia no nos va a quitar el deseo de seguir buscando la gloria de Dios. Hay esperanza. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Dios te bendiga y te guarde. Shalom.